entonces a este webinar. Como les había comentado anteriormente, vamos a estar presentando esta nueva familia de productos de la gama Full Color de Dahua, la cual nos entregaría 20 imágenes a color las 24 horas. Esto se logra gracias a básicamente una mejora en la tecnología ya existente, que era la Starlight, y nos trae obviamente un montón de ventajas en implementaciones que podemos llegar a lograr en los momentos de la noche. ¿Pasa? ¿Qué es el Full Color? El Full Color entonces dijimos que es una combinación de tecnologías. Exacto. Tiene que pasar a modo. Decíamos que Full Color es una combinación de varias tecnologías. Una de ellas son los sensores de Sony llamados Starvis. Starvis significa Starlight Vision, la cual hace que los sensores sean mucho más sensibles a la iluminación, o sea, requiere mucha menor cantidad de fotones, por así decirlo, para lograr una misma visualización de imagen. De esa manera, vamos a ver cómo se ve en el gráfico, que a diferencia de los anteriores sensores, que si bien mejoraban la sensibilidad por hacerlos cada vez más compactos, esta nueva tecnología lo que hace es iluminar la recepción de los píxeles desde la parte de atrás. Entonces, por decir de alguna manera, esta iluminación trasera que tienen los píxeles ayuda a potenciar la luz que llega a través del lente y del filtro de colores que tiene sobre el sensor. Esto es algo que está patentado y es propio de Sony, no es una tecnología que haya creado Dahua ni ninguna otra marca, sino que obviamente los fabricantes de cámaras implementan sensores que son hechos por otras empresas, en este caso Sony. Vamos a encontrar este nombre entonces en muchos lugares, en las hojas de datos seguramente, y no solamente en cámaras de Dahua. Lo importante a destacar es que tanto las cámaras Starlight como estas nuevas Full Color utilizan este tipo de sensores, los cuales mejoran hasta 10 veces la cantidad mínima de lux necesaria para obtener una imagen a color. Otra de las tecnologías que se combinan en esta nueva familia de productos es la de mayor apertura de diafragma. Esto no es algo que obviamente pueda lograr cualquier tipo de cámara. En algunos modelos de cámaras, generalmente las varifocales, suelen ser algo que se ajusta de forma automática. En otras, como las cámaras de fotografía profesional, también se puede ajustar de forma manual. El diafragma lo que hace básicamente es hacer que entre mayor o menor cantidad de luz en la imagen, pero también se tiene que combinar obviamente con el obturador, que es el que hace que entre más o menos luz, pero durante una cantidad de tiempo. Entonces, en esta combinación de diafragma que aumenta el espacio de entrada de luz y el obturador que aumenta o reduce la cantidad de tiempo en el que tiene que entrar la luz, es que fue mejorado en este sentido las cámaras para poder lograr que las imágenes sean claras, no tengan granulado y puedan ver a color combinando una apertura mayor de diafragma, mediante la cual entra más luz, pero también un tiempo de shutter o de obturador mucho más rápido, como para que la imagen no se llegue a quemar, y también un manejo mucho más ágil de la variación de la velocidad del obturador, para que se pueda adaptar rápidamente a los cambios de luz, como veremos que sucede después en la práctica. Este dato del tamaño del diafragma, de apertura de diafragma, lo vamos a ver en las hojas de datos como un número factor F, que en las cámaras tradicionales suele ser de 2.0. En las cámaras Starlight vamos a ver que puede llegar a bajar hasta 1.6, lo cual nos da obviamente mucha mejor visualización de colores
en escenas donde la iluminación es muy pobre. Y en el caso de la full color vamos a estar trabajando entre apertura de diafragma de 1.6 en las cámaras que tienen iluminación LED integrada, o sea, luz blanca, y en el caso de las cámaras que no tienen iluminación de ningún tipo, vamos a ver que el diafragma tiene una apertura mayor todavía de hasta 1.0, como se ve en el cuadro de la derecha. ¿Por qué nos conviene utilizar cámara full color? Vamos a mencionar primero algunas características técnicas que tienen estas cámaras intrínsecamente como sistema, ¿no es cierto? Estas cámaras no tienen modo noche, o sea que en ningún momento pasan en blanco y negro, ¿ok? No como las cámaras infrarrojas, que cuando llegaban a un piso de sensibilidad en el cual ya considera que no tiene buena visualización a color, pasa a modo noche. En este caso no pasan nunca a modo noche, o sea que en ningún momento y bajo ningún punto de vista la imagen va a pasar a blanco y negro. Por otro lado, tampoco tiene filtro IR. El filtro IR es eso que se activa cada vez que se pasa a modo noche o pasa a modo día, que se escucha un tac, hay un ruido que activa o desactiva el filtro. Este filtro básicamente es una pantalla que se pone enfrente del lente cada vez que se activa el modo día para poder precisamente evitar que los infrarrojos puedan perjudicar a la imagen que estamos viendo en color, ¿sí? Es muy probable que hayan otras fuentes de infrarrojos, no solamente las de las cámaras, que si es de día y estamos visualizando a colores, no queremos que se nos presente en la imagen. Eh, que eso vamos a ver más adelante que es un problema, o en realidad es una ventaja de estas cámaras al no tener este filtro que se activa de forma mecánica. No tiene iluminadores infrarrojos tampoco. Al no tener iluminadores infrarrojos, bueno, el consumo se reduce, pero algunos modelos, como bien dice en el punto 5, tienen una iluminación de soporte que es una luz LED cálida, clara, donde la temperatura de color se calcula alrededor de los 4000 grados. No llega a ser una cálida como la que pondríamos en el living de casa, pero tampoco es un reflector LED super blanco de los que podemos utilizar quizás en exteriores. Es una especie de intermedio. Como dijimos antes, tiene mayor apertura de diafragma, por lo tanto entra más volumen de luz. Y la mayoría de los modelos, o por lo menos los que nosotros optamos por incorporar, tienen micrófono incorporado. Significa que además de poder visualizar la imagen, vamos a poder captar el audio del lugar. ¿Qué ventajas tiene estas características para el usuario y para el instalador, obviamente? Al tener imágenes a color durante toda la noche, vamos a tener mucha más información en cuanto a objetos o personas o vehículos que estén en la escena. De esta manera vamos a poder ver no solamente mejor el color de las cosas, sino que vamos a tener mucha más nitidez en el detalle de bordes o de pequeñas cosas que puedan llegar a reflejar infrarrojos durante la noche. Hay algunas superficies, suele pasar mucho con los plásticos, que si los iluminamos con una cámara infrarroja de noche, o carteles de metal, por ejemplo, vamos a ver que no se lee el dibujo o algún letrero o algo que tenga escrito un cartel, sino que directamente vemos una mancha blanca, cosa que sucede a veces también con algunos cristales o espejos, o vidrios, mejor dicho. En el caso de la full color, obviamente eso no sucederá porque no hay ningún infrarrojo y lo vamos a ver completamente a color y con el detalle de lo que diga el letrero o lo que fuere. Vamos a tener una menor tasa de fallas al no tener el filtro mecánico. De esta manera vamos a evitar que, bueno, como cualquier pieza mecánica, tiene un desgaste con el tiempo. En el caso de que se golpee la cámara también puede llegar a romperse o trabarse. Y eso se manifiesta en las cámaras comunes cuando pasan a modo color, por ejemplo,
y vemos manchas medio rosas o violetas en la imagen a color. Eso sucede porque el filtro de infrarrojos quedó trabado sin activarse, digamos, quedó trabado en modo apagado y todos los infrarrojos que pueden entrar quizás del sol o de alguna lámpara o de cualquier otra fuente se manifiestan en la imagen como manchas rosas o violetas en algunos sectores, obviamente donde más se puedan llegar a reflejar. Realmente son como reflejos y generalmente son del sol. Esto también elimina la detección de movimiento que se dispara cuando pasa de modo día a modo noche. Eso le puede llegar a pasar si justo queremos monitorear con una alarma de detección de movimiento en algún horario que puede llegar a pasar de día a noche, como por ejemplo a la mañana o al atardecer. Generalmente, si no tenemos algún filtro inteligente de detección de humanos o de vehículos, como pasa con el SMD Plus, es muy probable que ese cambio nos tire una alerta de detección de movimiento cuando en realidad es solamente la cámara que cambió de modo. Esto, al estar todo el tiempo en color, no cambia en ningún momento de modo, por lo tanto es una alerta menos que vamos a tener con las cámaras. También vamos a ver luego, cuando veamos una parte práctica, que tiene mayor profundidad de visualización durante la noche en cámaras que no tengan ningún tipo de iluminación. Por ahí puse que no tienen LED, en el caso de la full color, pero esto aplicaría, digamos, a las cámaras que no tienen ningún tipo de iluminación. Esto es porque la cámara les habrá pasado cuando instalan quizás en algún lugar, la instalación la hacen durante el día, lo más probable, que quizás no se tiene en cuenta que hay alguna rama cerca o alguna pared que quedó medianamente al borde de la escena, pero está ahí, o sea, es partícipe de la escena, o algún objeto medio petizo que estaba ahí por abajo, pero también está parte de la escena, y que está mucho más cerca en distancia de lo que nosotros queríamos monitorear, como por ejemplo un parque, ¿no? Cualquier cosa que se nos ponga más cerca de lo que nosotros queremos monitorear va a ser iluminado por el infrarrojo y va a quedar, obviamente, todo blanco, va a quedar quemado porque se está comiendo la iluminación de lleno del infrarrojo. Y lo que hace la cámara, que no sabe qué es lo que queremos visualizar, es ajustar su rango dinámico para poder visualizar bien eso que está muy iluminado y que no salga quemado. Y cuando la cámara ajusta ese rango dinámico para ver lo que está muy iluminado, automáticamente pierde la visualización de lo que está más oscuro. En el caso de las cámaras full color con LED, no va a suceder exactamente lo mismo. No es que la full color ya nos evita que esto suceda. La full color con LED, cuando haya muy poca iluminación, digamos casi nula, va a encender el LED blanco que tiene integrado y, y al iluminar algo que esté muy cerca, como pasaba con los infrarrojos, también va a ajustar su rango dinámico, lo cual va a quedar muy oscuro lo que esté en el fondo, más lejos, ¿ok? Esto nosotros podemos solucionarlo o apagando manualmente, dejando apagado el LED para las que sí lo tienen, o bien directamente instalando las cámaras que no tienen, la full color que no tienen LED, que dijimos que tienen una apertura mayor todavía de diafragma, las cuales no necesitan ningún tipo de iluminación adicional más que la que nos ofrece el ambiente. Generalmente decimos la que nos ofrece el ambiente, pero a ver, al menos una lamparita en algún lugar de todo el parque o iluminación quizás de la luna ya es suficiente como para que pueda ver. Ahora, mientras más iluminación le agreguemos, obviamente va a ver mejor todavía. Bueno, esto en realidad hablamos como beneficio en la profundidad de visualización. Es un beneficio principalmente para el usuario porque va a poder tener más información, cosa que con otras cámaras no podría, si eso que está enfrente no lo puede quitar por X motivo. Y para el instalador también es un beneficio en el sentido de que no tiene que preocuparse por tener en cuenta esas cuestiones, ¿no es cierto?
En las cámaras con luz LED dijimos que aportan una iluminación, ahí dice natural, en realidad es artificial, útil para quien transite por el lugar, o sea, es como una, no te digo una lamparita, porque las lamparitas son más omnidireccionales, pero sí sería como una especie de linterna que está iluminando una escena o un espacio en particular. Estos iluminadores tienen un control de intensidad que es inteligente, o sea que mientras más oscuro vea que esté a la imagen, más aumenta la intensidad del LED. Y tenemos la posibilidad de apagarlo manualmente desde el menú OSD de las cámaras. Recordemos que en el caso de las cámaras, obviamente, analógicas, HDSBI, el control de este LED sería a través del menú OSD, mediante el cual entramos con un DVR o desde el Smart PCS también es posible. En el caso de las cámaras IP es tan sencillo como entrar al web server y dejarlo en modo apagado. En estas vamos a ver que si entramos al menú no tenemos modo noche y modo día, sino que apagamos o prendemos el LED. En el caso de las analíticas de video, que son, recordamos, las IBS o las funciones de detección de rostro o de reconocimiento facial, son muchísimo más eficientes en estas escenas de noche si tenemos eh, objetos a color. Principalmente con el hecho de reconocer rostros, porque la información va a ser muchísimo más completa si tenemos colores del rostro de la persona. En blanco y negro, si bien también funciona el reconocimiento facial, no tiene la misma eficiencia o la misma confiabilidad que podemos llegar a tener con cámaras a color. De hecho, el año pasado, durante el Security Day, nosotros habíamos hecho una presentación en un panel de productos que decía reconocimiento facial nocturno, y el principal destacado de este panel era que teníamos una cámara full color IP en aquel entonces que encendía unas luces blancas y trabajaba con un grabador que tenía reconocimiento facial. Por otro lado, las cámaras que no tienen LED, ¿sí? Las que usamos para mejorar la profundidad de visualización si tenemos objetos delante, tienen mucho menor consumo porque no tienen ningún tipo de iluminador, estamos hablando de entre 2 y 3 watts como mucho, y además son indetectables en la oscuridad. Generalmente en espacios de seguridad de hogar, por ejemplo, o para vigilar perímetros, nosotros queremos que se vean las cámaras porque es un medio disuasivo el hecho de que se vea que hay una cámara. Ahora, en lugares donde quizás no queremos que la gente sepa que hay cámaras, o que los estamos vigilando, sí pueden ser más útiles porque si no hay ningún tipo de iluminación, por ejemplo, no hay manera de que veamos los LED rojos, por ejemplo, que sí nos puede indicar una cámara infrarroja de que hay en ese lugar. Vamos a pasar ahora a ver algunos de los modelos. En las siguientes diapositivas vamos a presentar todos los modelos que hay en esta familia. Y fíjense que hay algunos que tienen un cartel que dice entrega inmediata, que son los que contamos con stock actualmente en todas las sucursales de Big Dipper. Estas son de la gama de HSBI, la serie Light, por decirlo de alguna manera, que son las más económicas. Tenemos modelos que tienen un solo iluminador LED, que en teoría tiene un alcance de 20 metros. Esto ya lo hemos probado y a 20 metros puede que llegue a visualizarse el rebote de la luz si es que no hay absolutamente nada de iluminación en el ambiente. Vieron siempre que los metros de infrarrojo de iluminación LED que se especifican en las hojas de datos eh, son como muy máximos. O sea, va a iluminar hasta ahí en caso de que no haya absolutamente nada más en el lugar y podamos apreciarlo de esa manera. Si no, bueno, yo diría que es más, a los fines prácticos, la mitad de lo que indica, ¿no es cierto? Entonces, el que dice 20 lo tomaremos para 10 metros y el otro que dice 40 lo tomaremos para 20. Todas las cámaras de esta serie, salvo las IP, son de 2 megapíxeles. Las analógicas CBI son de 2 megapíxeles. Hay varias opciones de lente.
nosotros lo que trabajamos en stock es la de 3,6, el modelo Bullet, que tiene una apertura de ángulo de hasta 87 grados. Y ambos tienen micrófono incorporado. Modelo en formato de mini-domo con el ángulo, digamos, ajustable. El de la izquierda es un poquito más grande que el de la derecha, que es el que tenemos en stock. Lo mismo en estos, tenemos opción con 2 LED y alcance de hasta 40 metros barra 20 y el otro de 20 metros barra 10. En este formato nosotros optamos por traer de 2,8, con lente de 2,8 que tiene una apertura bastante más amplia porque consideramos que generalmente los domitos son usados o en interiores o en lugares donde quedan más visibles en el tránsito de gente, ¿no es cierto? Por ahí preguntan si son metálicos. El de la izquierda es metálico, el de la derecha es plástico. Plástico del soporte, la bocha, digamos, que tiene la cámara es metálica. Estos son los modelos de HSV Pro que tienen alternativa con y sin LED. ¿Sí? De los anteriores solamente tenemos con LED. Estos tenemos las dos alternativas. Todos, dijimos, también son de 2 megapíxeles. A diferencia de las Lite, estas además tienen WDR por obturador. Las otras tienen WDR, pero digital. Esto tiene WDR por obturador, que es mucho más poderoso que el de WDR digital. Esto del WDR nos va a ayudar mucho para esto que comentábamos antes de tener algo muy iluminado contra algo poco iluminado. En caso del WDR activado, vamos a poder ver cosas que están muy iluminadas y cosas que están mucho menos iluminadas al mismo tiempo. Porque lo que ampliamos gracias a esta función es precisamente el rango dinámico. El rango dinámico son los distintos volúmenes de luz que podemos ver con la cámara y que se ajusta para arriba o para abajo para ver cosas más o menos iluminadas. Todos estos modelos vienen con varias opciones de lente. Optamos nosotros por trabajar con los de 3,6 porque consideramos que son más para uso de exterior o más profesional. Todo el audio se transmite, el audio de los micrófonos se transmite por HSVI, o sea que vamos a necesitar DVRs que acepten HSVI si queremos escuchar el audio. Y son compatibles con cualquier grabador. No, al hacer cámaras hacer una tecnología que está embebida en las cámaras es independiente de los DVR, ¿okay? Esto no modifica ni el tipo de video, ni la compresión, ni tampoco incluye alguna función o algún dato adicional que sea diferente al video, sino que lo único que hace es mejorar el tipo de imagen que se transmite en el video. Entonces no depende para nada de los DVRs ni de los software, sino que es netamente de las cámaras. Estas como son CBI, por ahí preguntan si comprime 265, como son CBI las cámaras son analógicas, van a comprimir en 265 o en 264 en función del DVR que le pongas. Si estos modelos que son las cámaras IP, que son bastante modernas en comparación a otras cámaras, tienen obviamente compresión en H265, porque el video ya sale digital, compresión en H265, en H264 también, y tienen la posibilidad de comprimir con Smart Codec, que es una opción que nos permite ahorrar espacio y ancho de banda. En estos modelos tenemos dos alternativas, una en tipo bullet y otra tipo mini domo. Ambas en estos dos modelos tenemos con iluminación LED o alcance de hasta 40 metros barra 20 y tenemos alternativas de 2 y también de 4 megapíxeles. Hoy en día en stock tenemos el modelo Bullet de la izquierda de 4 megapíxeles y con iluminación LED. ¿Okay? Estas al ser cámaras IP ya son mucho más completas y complejas. Son de la gama Pro con inteligencia artificial. Esto significa que, bueno, ya por ser IP tienen entrada y salida de audio, entrada y salida de alarma, o sea que le podemos conectar un sensor adicional, por ejemplo, y un control y un relé para controlar una puerta o algo por el estilo. Y también tiene embebidas funciones de análisis inteligente de video. Las IBS que ya conocemos, que son las de cruce de líneas, las de intrusión,
suma algunas nuevas que son las de detección de estacionamiento prohibido. Si nosotros podemos dibujar un área en un estacionamiento y en el caso de que un auto frene en ese lugar, podemos disparar una alerta o hacer sonar una sirena, una chicharra o reproducir por un parlante algún mensaje de audio. Y lo más importante es que tiene este chip, digamos, el chip que hace el encoding con inteligencia artificial, que nos permite discernir en la visualización si lo que estamos viendo o lo que me detecta movimiento es una persona o un vehículo. Si esto es similar, usa la base tecnológica que usa el SMD Plus, solo que lo utiliza con otros fines. En el caso de las cámaras IP, como les decía, esta función de detección de estacionamiento prohibido, por ejemplo, solamente se va a disparar si realmente detecta que un vehículo entró en esa zona. Por ejemplo, también con las funciones de cruce de línea, vamos a poder hacerle un post procesado a esa función de cruce de línea para detectar que se haya disparado una persona o un vehículo. ¿Okay? La inteligencia artificial nos suma muchas ventajas a la hora de configurar alertas que se disparen solamente por personas o por vehículos. O sea, nos sirve para filtrar falsos disparos. Esto nos suma un aumento en la eficiencia muy grande, el hecho de que sean full color, porque realmente va a tener mayor capacidad de discernir si esto que nos está disparando la alerta es una persona o un vehículo. O sea que aporta un aumento en la eficiencia a todo lo que es el procesamiento de la inteligencia artificial, dado que se basa en lo que está viendo la cámara. Entonces, mientras más información, más detalle y mejor sea la imagen, como en este caso sucede con la full color, las analíticas van a ser mucho más eficientes. Ni hablar que también tienen funciones de conteo de personas y funciones de captura de rostros. Y cuando diga captura de rostros es un poquito diferente a las de detección de rostros, porque la de detección de rostros solamente me encontraban una cara en la imagen y le sacaban una fotito si queríamos. En este caso, la captura de rostros también incluye la detección o la captura de metadatos. Con metadatos me refiero a que si este rostro tenía o no lentes, tenía o no una barba, calcula más o menos el rango etario de la persona y el género. Género no, sexo. Porque el género, vieron que hay unos cuantos. Así que te calcula sexo, si es masculino o femenino. Obviamente todo bastante aproximado, pero bueno, es información adicional que puede ser luego procesada en una NVR para hacer estadísticas o lo que fuera. Y estos son los mismos modelos de cámara, pero sin iluminación LED, que la usaríamos, obviamente, como dijimos antes, en lugares que quizás tengan una mínima base de iluminación o use la iluminación eh, de la calle y no dependamos de fuentes externas o de la misma cámara. Estas vamos a ver que en el caso del minidomo ya no es más como el otro que tenía el acceso, digamos, al ángulo, sino que es un minidomo antivandálico. Esto es gracias precisamente a que al no tener iluminadores podemos ponerle burbuja. Imagínense que si le ponemos un LED adentro con una burbuja, tendríamos rebotes por todos lados. Algo que a destacar que no comenté por acá, en el caso de que usemos cámaras que tienen iluminadores LED como estas o como las analógicas, si tenemos muy probablemente un corte de luz y también implementamos una UPS en nuestro sistema, o sea, con un banco de baterías armado a mano o una UPS de escritorio de rack, eh, en el momento que se corte la luz es muy probable que la iluminación del lugar obviamente deje de funcionar si es que no tenemos un grupo electrógeno y la iluminación de las cámaras nos van a brindar un soporte visual al menos para poder, además de ver qué es lo que está sucediendo, poder transitar por el lugar y ver qué está pasando a alguien que está físicamente en el lugar. ¿Okay? Eso también está muy bueno. Generalmente a los sistemas de CCTV se les pone una UPS, o sea que además nos pueda brindar iluminación de cortesía ante cortes de luz, es un plus, ¿cierto? Y creo que